Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en esta nueva edición del programa Problemas Técnicos. Esta es la sección que dedicamos en prensa comunitaria para conversar con distintas personas, temas de interés. Y bueno, hoy precisamente vamos a estar conversando con Santiago Botón, es periodista y es corresponsal internacional de la cadena Telesur y también es periodista. Estamos en prensa comunitaria para conversar con distintas personas. Santiago, buenas tardes, ¿cómo estás? Nelton, muy buenas tardes. Perdón, que tuve un desfase aquí con... No te preocupes. Sí me escuchas, ¿verdad? Te escucho perfecto. Muy bien, perdí el audio en un momento, pero permítame recuperar. Creo que hice alguna maniobra que no debí hacerlo. Nelton, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Santiago, bienvenido a este programa de Problemas Técnicos. Bueno, en Guatemala el periodismo es una profesión que todos los días se corren riesgos, especialmente por los temas que se abordan o lo que se está documentando o investigando. En los territorios, fuera lejos de la ciudad capital o lejos de las zonas urbanas, de las cabeceras departamentales, sigue existiendo, bueno, en toda Guatemala una problemática social histórica que se profundiza después de la firma de los acuerdos de paz en 1996 y es el modelo económico en el país, un modelo que se basa en el despojo de los bienes naturales, un modelo que basa pues prácticamente a toda una nación con el tema de la explotación de los bienes naturales. Y la presencia de capitales nacionales y transnacionales involucrados en todas esas actividades económicas. En ese marco es como fundamental para los pueblos trasladar sus historias, dar a conocer lo que está ocurriendo, no solo a nivel comunitario, local, regional o departamental, sino a nivel nacional y la información que pueda fluir hacia afuera, fuera de las fronteras, en lo internacional. Y bueno, Telesur está cumpliendo 15 años de haber surgido a partir del 2005 como un proyecto de periodismo alternativo contrahegemónico. Santiago forma parte del equipo de Telesur en Guatemala y también es un periodista que está jugando un papel importante en lo comunitario, en lo territorial, también rompiendo el cerco mediático y haciendo información alternativa y periodismo alternativo. Santiago, ¿cómo fue que te hiciste periodista y por qué? ¿Qué te motivó? Bueno, esta pregunta está dividida en tres partes, como suele ocurrir con muchas cosas que tiene un inicio, un intermedio y un desenlace, en tres partes. La primera parte que anteriormente yo no me había dado cuenta, que es una parte muy natural. Debo decir que yo lo considero que es el inicio de mi carrera periodística, fue durante la represión armada en Guatemala, justo en los años 1983 a 1985, en esa época. Para comentarles que mi familia vivió en una de las comunidades modelos de aquí de Ixcán, Quiché, donde todo estaba concentrado, y asistir a las reuniones era un asunto obligatorio para los padres de familia. Si no iban a esas reuniones que convocaban los patrulleros de autodefensa civil, pues había un castigo severo, pues lo llevaban al destacamento militar y ya lo consideraban como parte de la guerrilla. En aquel entonces mi padre, que en paz descanse, Mariano Botón Luis, en cierta oportunidad pues enfermó de gravedad de una infección en el ojo, entonces no pudo asistir a esa reunión, y sin importar que él estaba en cama, pues lo amenazaron que si no asistía nadie a la reunión, pues lo iban a castigar. Fue así que en aquel entonces pues me mandaron a mí: mira, mi hijo, anda, representarme en la reunión y escuchas todo lo que dicen, lo que hay que hacer. Y así fue
fui la primera vez en esa reunión de los expatrulleros, a poner atención y a captar todo. Uno de niño pues tiene esa habilidad, esa facilidad de captar toda la narrativa. Así ocurrió, terminó la reunión, me fui a la cama de mi señor padre a contarle todo lo que habían discutido en la reunión, los acuerdos y todo. Así fue la primera vez, creo que el inicio de mi actividad reporteril sin que yo me había dado cuenta. Posteriormente mi padre pues se volvió comerciante del lugar y convocaban a reuniones así de urgencia. Pues yo era la persona responsable de asistir a esas reuniones y rendirle un informe a mi padre. Sería eso la primera etapa de mi, digamos, de mi actividad periodística de una manera muy natural. Lo otro es que tuvimos familiares que se fueron a refugiar en los campamentos allá por Quintana Roo, por Campeche, México. Y entonces cuando el ejército se retiró de nuestra comunidad, pues ya hubo esa manera de cómo contactarnos con nuestros familiares vía carta. Entonces yo era el escribano, el responsable de trasladar todas las emociones, las inquietudes de mi familia en las cartas, porque tuve la oportunidad de asistir a la escuela que se implementó en esa época. Entonces, mi vida era diariamente escribir cartas, tanto de mi familia, de los vecinos y de los amigos de mi padre que necesitaban comunicarse en Joyabaja, en Cunén, en Zacualpa y básicamente en los campamentos refugiados. Fue así que yo adopté, digamos, esta tarea del escribir. La primera etapa. La segunda etapa ya, después de los acuerdos de paz, pues tuve la oportunidad de estudiar la carrera de magisterio. Afortunadamente, tuve una beca, no por las buenas calificaciones, sino por mi participación en un grupo juvenil de la comunidad, pues me dieron una beca y tuve la oportunidad de ir a estudiar en la universidad. Inicialmente tenía las intenciones de estudiar para actuación cinematográfica, pero solo habían dos posibilidades, ya sea en una universidad de México o ir a Cuba. Y la beca, pues, me decían que me daban esas facilidades de ir a estudiar. Pues, buscando las carreras aquí en Guatemala, pues ninguna carrera me llamó la atención y lo único que me pareció más cercano, que también eso me decían los catedráticos, era estudiar comunicación, que era igual como estudiar actuación, pues es estar frente a las cámaras y todo. Y me quedé en ciencias de la comunicación por un par de años. Voy a ser muy honesto, Nelton, la universidad nunca me gustó. Siempre estuve peleando con los catedráticos, quienes llegaban diariamente a entregarnos las perchas de fotocopias, a leerlo y a subrayarlo. Y hubo una catedrática con quien yo me peleaba diariamente, nos obligaba a memorizar los eslogans de los periódicos. ¿Cuál es el eslogan de este periódico? ¿Y cuál es? Entonces yo le decía, mira, yo vengo desde Ixcán a una universidad con la idea de plantear nuevas propuestas de comunicación y ahora me obligas a memorizar el eslogan de un periódico. Yo no voy a trabajar memorizando eslogans. Eso era el eterno problema. En el segundo año de la universidad, cuando decido lanzar un pequeño periódico, llamémosle un pequeño boletín de una asociación que yo tenía, donde pertenecía en la comunidad. Hicimos nuestro primer boletín debo mencionar, reconocer también el acompañamiento de la colega Rolanda de Jesús García Hernández, quien desde los inicios pues ha estado pues incursionando de esta manera. Fundamos el periódico y yo seguía en la universidad. Cierto tiempo se me ocurrió ir a buscar trabajos en los medios, en estos medios tradicionales que nosotros conocemos. Fue ahí cuando estuve convencido de una vez por todas que nosotros los indígenas pues no tenemos entrada en esos medios, porque además en la universidad nos daban un curso, mira cómo portarte frente a la cámara, cómo cruzar las piernas, cómo tu peinadito, tu camisita y entonces prácticamente nosotros no encajábamos en esos patrones, éramos torcidos, éramos indios, y total las posibilidades para nosotros eran nulas. Entonces empecé a hacer comunicación desde mi comunidad, compré una camarita
cada vez que mi comunidad tenía un evento muy especial, ya sea su feria, su asamblea, su aniversario, pues yo armaba pequeños videitos y posteriormente las editaba y las proyectaba públicamente, pues se armaba un gran público a presenciar los videos. Fue así que se me ocurrió en hacer temas. Siempre me he inclinado por la importancia de mantener la memoria histórica y recopilar la memoria de la propia comunidad, proyectarla. Creo que esto ha sido, en resumen, mi incursión en el periodismo, Nelton, así de manera muy a grandes rasgos. Bueno, perdí el audio, no te escucho. Perdí el audio, compañero. Tu micrófono está muerto, perdón. Puedes activar tu micrófono que está ahí. Listo. Ajá. Santiago, hablamos de algo importantísimo y es la reconstrucción del tejido social después de la firma de los acuerdos de paz con el cese del fuego durante la guerra. Obviamente los acuerdos de paz siguen estando como muy lejos para que terminen de cumplirse y materializarse. Muchas de las historias de lo que los pueblos sufrieron y vivieron durante ese periodo aún falta por conocerse, por explicarse, por entenderse. Y precisamente hay una responsabilidad desde el periodismo por hacer visible y rescatar esos temas, especialmente rescatar las historias, lo más humano que la gente ha vivido. Santiago, ¿cómo ha sido esa experiencia tuya? Pues ya nos comentabas esas etapas de cómo comenzaste a involucrarte en el tema, pero ya en la práctica periodística, Santiago, ¿cómo ha sido esa experiencia que has vivido y que has estado viviendo? Mira, Nelton, voy a retomar algo de lo que dijiste. Dices que los acuerdos de paz están lejos por cumplir. Mira, desde mi propia perspectiva, los acuerdos de paz ya los mataron desde hace tiempo. Vive en nuestros recuerdos, en nuestros propios recuerdos, pero no así en la parte involucrada, que en este caso es el Estado de Guatemala, porque mira, todo lo que está ocurriendo no se puede aceptar, admitir que podamos decir que vivamos en una época de paz o de la firma de los acuerdos de paz cuando hay un montón de barbaridades que estamos sufriendo. Primero, usted lo narraba muy bien, empezando por toda la explotación de nuestros recursos, no solo naturales, sino también ahora nos enteramos que hay amenazas y intenciones de explotar nuestro patrimonio espiritual, también como lo que está ocurriendo en el santuario maya allá en Petén con este proyecto que se pretende implementar. Entonces, no se puede decir que estamos viviendo en un ambiente de paz. Al menos tal vez para nosotros sí, aún aún tenemos esa ilusión, ese sueño, aún cotidianamente estamos construyendo, pero hay una parte que ya nos ha declarado la guerra desde hace mucho tiempo. Y me decía que cómo ha sido mi experiencia, digamos, ¿cómo era la pregunta? Si me podrías recapitular la pregunta, por favor, porque me perdí. Ya en la práctica periodística, Santiago, ¿cómo ha sido el ejercer el periodismo en Guatemala? ¿Cómo ha sido ejercer el derecho a la libertad de expresión? Mira, no quiero victimizarme, pero desde el papel, desde la trinchera donde nosotros nos desempeñamos, pues es una realidad muy triste y muy alegre por otra parte. En nuestro caso, debo de reconocer que afortunadamente contamos con la aprobación, si no mucho, del 75, del 70% de la población donde nosotros nos desempeñamos. Cabe resaltar que cada vez cuando nosotros vamos a hacer una cobertura, pues la gente llega a nuestro encuentro, nos ayuda con la mochila, con el trípode, vela por nuestra seguridad, nos acompaña antes de salir a la comunidad, nos da un acompañamiento, garantiza que no nos ocurra algo en el camino, se turnan, llaman a la otra comunidad. Esto es un indicador muy favorable para el trabajo que realizamos la prensa, llamémosle así, de manera independiente. Por esta parte, pues, afortunado y muy complacido y satisfecho por otra parte, pero por la otra parte, siempre de la parte estatal y de estas empresas, pues, Nelton, es una realidad muy triste en nuestro caso particular.
Nosotros siempre lamentamos que cuando buscamos la versión de una fuente oficial, en este caso de las empresas transnacionales, de las empresas palmeras, de las empresas mineras, siempre nos mandan allá por la zona, si no estoy mal, la zona 14 en Europlaza, en tanto nivel. Mira, tienes que hacer tu pliego de preguntas, ¿qué preguntas? Con 15 días de anticipación. Nunca tenemos ese acceso a la información y por eso reconocemos esa debilidad que muchas veces nuestra nota a veces sale sin la otra parte. Pero no es porque nosotros no querramos integrar la otra parte. Tenemos ese cerco mediático. En primer lugar, yo creo que por muchas razones. En primer lugar, en nuestro caso, porque pertenecemos a un medio de comunicación que está muy estigmatizado. Curiosamente, no solo ante la parte hegemónica, debo reconocer y debo decir así, sin pena y sin lástima, también en algunas instituciones sociales, porque pertenece a cierta corriente ideológica, según ellos, pues tenemos ese bloque mediático. Esto es por una parte. Por la otra parte, lo que ya te dije, la estigmatización tanto por el tipo de periodismo que ejercemos, pero también por nuestra procedencia de indígenas. No se nos hace fácil acceder a una actividad, de consultar a una fuente, de abordar a un funcionario público, de abordar a XY gerente de alguna empresa, cuando te miran con estos rasgos, con estas fisionomías indígenas, ¿verdad? Muchos no le dan crédito que hacemos y ejercemos el periodismo. Creo que son algunas de las grandes dificultades que te podría mencionar así a grandes rasgos en este sentido. Y luego lo otro que por todo es sabido, por los temas que siempre abordamos, nosotros por las redes sociales somos estigmatizados de comunistas, de terroristas, de muchos calificativos, especialmente cuando estuvimos acompañando muy de cerca todo lo que, bueno, la mayor parte de lo que acontecía ya por la región de Ixquisis, donde recibíamos amenazas de muerte, donde sicarios se filtran en nuestra página de Facebook y a la vuelta pues ya nos mandan fotografías de armamento pesado, de gente tatuado, de todas estas circunstancias que sufrimos. Y lo peor de todo, Nelton, que nosotros no tenemos una entidad ni una figura institucional aquí en Guatemala que nos proteja. Nosotros cada día que salimos nos encomendamos a San Crispín nada más y hasta ahí, porque si nos logra pasar algo, pues ni una de estas organizaciones de periodistas, nada, si bien nos va un comunicado, aquí debo aprovechar el espacio también para reconocer el papel muy fundamental del actual procurador de los derechos humanos, Jordan Rodas, que en varias ocasiones se ha pronunciado sobre las agresiones que hemos sufrido. En ninguna parte de la historia de Guatemala hemos visto a un procurador de los derechos humanos que se inclina por los más desprotegidos, por la gente del campo, como en nuestro caso, y la gente que nos está viendo y escuchando, de verdad quiero multiplicar y que esto se replique, este reconocimiento al papel que ha desempeñado el Procurador de los Derechos Humanos. Personalmente yo no lo conozco, un par de veces lo he visto de lejos, sin embargo hemos tenido el apoyo y el respaldo muy oportuno del señor Procurador, y entonces por todas estas agresiones que está sufriendo de parte del presidente de la República de Guatemala, quiero expresarles desde este espacio que no está solo. Seguramente cuando habrá necesidad de pronunciarnos, pues haremos una cadena de pronunciamiento, que él no está solo. Disculpe que me desvíe del tema, pero esto es lo que te puedo agregar, Nelton. No, está muy bien, Santiago, porque precisamente hablamos de que en Guatemala las instituciones que deben de garantizar la protección de los derechos de la gente están muy debilitadas, y precisamente los últimos 3 gobiernos han venido desapareciendo mucho de la institucionalidad democrática. Al final, para ellos, la democracia les sigue siendo un estorbo, y
y vemos cómo una fiscalía de delitos contra periodistas funciona con el equipo más mínimo, sin recursos. Cuesta muchísimo, aunque tengan los fiscales la voluntad, es humanamente bastante complicado que ellos puedan atender la cantidad de casos que suceden en el país. Solo en este año, durante la pandemia, creo que ya superamos las agresiones a periodistas que incluso se dieron el año pasado por ser un periodo electoral que, bueno, Guatemala se caracteriza por tener los procesos electorales con muchos hechos de violencia alrededor de cómo los partidos políticos hacen sus campañas o imponen a sus candidatos. Y precisamente la PDH ahora cuenta con una auxiliatura para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero igual sigue estando como muy débil en su rol porque necesita mucho más recursos, mucho más personal. Y bueno, los ataques al PDH se traducen en eso también, de cómo los mismos sectores de siempre, esos que a toda costa defienden la corrupción y la impunidad, evitan que las instituciones democráticas del Estado se fortalezcan. Estamos en pleno 2020 y Guatemala sigue sin aprobar un programa de protección para periodistas, y eso dice muchísimo de cómo estamos desprotegidos en esta labor. Periodistas, comunicadores sociales, radialistas de radios comunitarias que todos los días son estigmatizadas, perseguidas por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones y las empresas. Bueno, en fin, todo ese contexto que hace más difícil ejercer la labor periodística, y precisamente con eso quería preguntarte, Santiago, en medio de esta pandemia del COVID-19, ¿cómo ha sido hacer periodismo, informar a la población sobre lo que está ocurriendo en distintos lugares y en el territorio? ¿Cómo ha sido hacer periodismo durante la pandemia? Bueno, ¿en qué sentido, Nelton? ¿Cómo ha sido? ¿Podrías ampliarme un poquito más? Porque en nuestro caso hay dos panoramas. El panorama netamente del ejercicio periodístico, como de la parte técnica, podría decirte, y otra parte como la parte social, comunitaria, institucional, ¿verdad? Entonces, serían dos aspectos ahí. ¿Qué quiere que hablemos? Sí, Santiago, nos podrías contar sobre los dos aspectos, pero principalmente en Michoacán han habido muchísimas dificultades por parte de las instituciones, muchas trabas para dar información, para que se sepa qué es lo que está ocurriendo en el territorio, y aparte de eso, cómo se preparan para poder salir a hacer cobertura sabiendo que hay una posibilidad de contagio. Contarnos esas realidades que se están viviendo allá. Bueno, la realidad en primer lugar yo creo que es la misma lo que se replica a nivel nacional, que hay todo un hermetismo, todo un secretismo en cuanto al manejo de la información, datos que no cuadran, datos falsos. Creo que aquí también la parte más difícil es que la mayoría de las instituciones del Estado aún no llegan a reconocer el trabajo de la prensa, trabajo de los medios. Para ellos, quedar bien con ellos es replicar lo que ellos dicen. Prácticamente cuando uno está bien con ellos es porque es señal que uno se ha convertido en vocería de ellos. Ya cuando uno empieza a hacer los cuestionamientos, de trasladar la inquietud de las comunidades, de los pobladores, entonces es cuando se convierte aquí en un personaje, en un elemento incómodo, no solo incómodo, sino que a quien hay que cerrarle la puerta. Es lo que ha ocurrido aquí en el municipio de Ixcán, que en algún momento debo reconocerle que en el caso particular, pues no he tenido tanto la necesidad de recurrir a estas fuentes, porque tenemos otras fuentes y sabemos lo que nos van a decir, pues que no es la verdad, no es la información real. Entonces, hemos tratado la forma de cómo evitarlos en cierto sentido, pero ya cuando nos dimos cuenta que los medios locales se les habían cerrado prácticamente las puertas, se les había excluido de
de un grupo que tenía. Entonces prácticamente, pues inmediatamente nos dimos cuenta que había una grave violación al acceso a la información, y fue cuando también acuerpamos esta lucha por exigir el acceso a la información, que a la larga pues de nada sirve, pues es replicar, replicar los datos falsos que nos da el ministerio, el área de salud, en este caso aquí de Ixcán. Pues anteriormente nos decían que en el municipio únicamente existen 85 casos. ¿Cuándo de nuestra propia cuenta nos hemos dado de la tarea de monitorear, de ir a las comunidades, de platicar con la gente? La gente nos platica su dolor, y nos dimos cuenta que no solo son esos 85 casos, mucha gente ya se estaban enfermando de este famoso virus y que no figuran en los registros del Ministerio de Salud. Y lo peor de todo, pues que no hay un lineamiento, no hay, digamos, un acompañamiento, aunque sea de lejos, cómo la gente tiene que tratarse. Entonces, es un panorama muy difícil. Lo otro que el otro tema que ya fue muy conocido, lo que hizo el Consejo Municipal, que abrió una gran fosa común que en su imaginario para enterrar a las miles de víctimas. A nosotros nos dijeron que era una fosa que no tenía ningún propósito, que lo abrieron así nada más, pero ya aquí también voy a reconocer esa capacidad impresionante de algunos periodistas locales que logran hacer investigación muy de fondo, pues lograron determinar que pues es una fosa que se acordó construirlo desde una reunión del Consejo Municipal, hay presupuesto, hay un todo. Y entonces son estos escenarios que hay. Los funcionarios públicos te dicen una cosa así frente a la cámara, y bajo la mesa pues existen otras realidades. Eso sería un poco lo difícil de trabajar desde lo local, ¿verdad? Que las instituciones primero no reconocen el trabajo de la prensa como tal. Para ellos ser periodistas es replicar lo que ellos dicen, es ser un vocero más de ellos, y entonces sí, es cuando existe periodismo. Por ejemplo, cuando vino el presidente aquí al municipio de Ixcán, pues había una persona ahí recopilando las preguntas. ¿Usted tiene pregunta? Y cuando llegaron conmigo, pues sí, le dije, sí tengo una pregunta. ¿Y cuál es su pregunta? ¿Se puede saber? Pues esa es una pregunta muy personal que me corresponde. Y lo que hicieron, pues no dejaron ningún espacio para preguntas, y pum, terminando el discurso, y cerraron. Así es como se vive, digamos, el ejercicio periodístico en esta pandemia. Nosotros nos damos cuenta de una realidad, ocurre una realidad frente a nuestras narices. Los funcionarios, las instituciones del Estado dicen otra cosa, ocultan, mienten a la población. Hoy justo el gremio de salubristas han convocado a todos los medios para mostrarles todo el gran problema que están viviendo en el CAIMI. Nos decían que los médicos que atienden en la emergencia también fueron designados para atender el área de pacientes de COVID-19. Personalmente le solicité una entrevista a la directora del área de salud, Amparo Araceli Briones García, y a través de una trabajadora mandó a decir que la entrevista no es posible. Y a cambio, pues solo mandó una hoja con sus respuestas, donde rechazaban todos los señalamientos del gremio de los salubristas, y que todo está bien, que hay médicos, que hay 8 enfermeros, y que, mira, todo está bien. Pues en un momento, pues nosotros iremos a ver cómo está este panorama. Así es como transcurre el ejercicio periodístico en un área rural, Nelton. Bueno, también me gustaría contarles que con Santiago teníamos previsto el martes hacer la entrevista tipo 7 de la noche, y fue imposible poder conectarnos porque hay muchos lugares donde la telefonía todavía no tiene una buena cobertura.
Y lo conversábamos en ese momento y es como las autoridades en el gobierno central parece que viven en una burbuja, creen que la ciudad capital es absolutamente todo el país. El Ministerio de Salud ahora le apuesta porque la gente se informe de manera individual consultando el portal de datos COVID, que por cierto da los datos con un día de atraso, y prácticamente la gente no puede ni siquiera conectarse. O sea, el derecho debería ser un derecho humano, el Internet, y ni siquiera pueden tener acceso a este tipo de información. Luego lo otro, las trabas que mencionabas con el CAIMI o a veces las reincidentes censuras que se cometen desde el COE o el mismo alcalde municipal, que por cierto no sé si ya apareció o sigue desaparecido. Bueno, ya apareció porque se dijo que se iba a interponer una exhibición personal, entonces al otro día llamó a, bueno, apareció públicamente. Y bueno, ya usted, Santiago, la cobertura de cómo está el CAINI, de las deficiencias del Ministerio de Salud y la irresponsabilidad que tiene con los mismos trabajadores, el personal médico en la región de Ixcán, que es una zona fronteriza. Creo que ahí hay como muchos retos seguir informando sobre lo que está ocurriendo con el tema de la pandemia y en el territorio. Santiago, vamos a conversar sobre esos 15 años que cumple Telesur. ¿Cómo ha sido vivir esa experiencia de formar parte de un equipo, de un medio, una cadena internacional que está jugando un papel bastante importante a nivel del continente, especialmente América Latina y el Caribe, pero que también ha estado creciendo y extendiéndose a otras regiones? ¿Cómo ha sido ese trabajo con Telesur, Santiago? Bueno, primero debo remontar un poquito, casi donde dejamos la primera pregunta de cómo iniciamos en el periodismo. Debo reconocer que Telesur, en primer lugar, desde nuestra experiencia personal, que seguramente la compañera Rolanda de Jesús García, que si nos está viendo también compartirá esta postura, Telesur llegó como ese sueño, como esa gran necesidad que tanto soñábamos nosotros, los pueblos originarios, principalmente las comunidades post-conflicto, post-represión militar. Esto antes del boom de las redes sociales, cuando los pueblos no teníamos ni el mínimo derecho de figurar en algún medio de comunicación a nivel nacional. Figurábamos en los medios de comunicación estos de conocimiento colectivo solo cuando pues ocurren agresiones o cuando la misma gente se pelea entre sí, entonces ocupamos las grandes portadas, pero cuando necesitábamos dar a conocer, de compartir nuestras propias peculiaridades, pues no existía ese espacio y Telesur prácticamente llegó como esa necesidad que sentíamos los pueblos originarios de Guatemala, de un chispazo que no podemos ni imaginar ni aceptar que así ocurrió y así ocurrió. Personalmente, después de que me fui a la universidad, por azares del destino, que ni yo mismo lo entiendo, inicié ejerciendo la carrera periodística en una agencia de noticias que seguramente algunos se recordarán, Guatemala Flash, ¿verdad? Pero igual no había ese espacio para los pueblos originarios. Y entonces Telesur llegó a ser ese instrumento de reflejo que tanto necesitábamos. Desde que nosotros ingresamos a Telesur en aquel entonces, empezamos a visibilizar varias de las luchas comunitarias, empezando cuando era muy fuerte el proyecto hidroeléctrico Xalalá, posteriormente los desalojos en Alta Verapaz, en varias comunidades de Alta Verapaz, la represión que han sufrido nuestros hermanos y un montón de eventualidades más. No solo represión, también hemos visibilizado la música, puedo decir, y si estoy
mintiendo, pues que me disculpen aquí varios de los compañeros, pero siento que en algún momento crecimos junto con el grupo de sobrevivencia, nosotros pues les dábamos visibilidad, posteriormente el grupo Bactún Cero y entre otras agrupaciones indígenas que fueron surgiendo. No sé si me podés repetir la pregunta, qué es lo que decías, de repente me fui para otro lado, Nelton. Pero, digamos, son las primeras experiencias que yo te podría comentar dentro del trabajo de Telesur. Sí, también Santiago, ¿cómo se está viviendo estos 15 años que alcanza el medio? ¿Cómo se está viviendo estos 15 años? Sí, sí. Pues se está viviendo de una manera muy mágica de la historia. Estoy muy seguro que en un futuro, de aquí a 100 años, esta historia que está viviendo Telesur, pues seguramente será de mucha trascendencia y recordado grandemente, porque Telesur, como algunos sabrán, en este momento está sufriendo la embestida más grande del imperialismo, está sufriendo principalmente un bloqueo económico, que hay dificultades como para monetizar, para enviarles la paga a sus corresponsales en más de 40 puntos del mundo. Mira, si todo el mundo estuviera en Telesur por un empleo, por una rentabilidad, creo que a estas alturas, quizás hace 2 o 3 años, Telesur ya hubiese cerrado. Y entonces estos 15 años lo estamos viviendo la gente que de verdad tenemos una convicción social y que tenemos una conciencia y estamos ahí no por una remuneración económica, sino que estamos ahí porque es un espacio que nos pertenece. Un espacio que ha inspirado a mucho. Debo decirles que nosotros ingresamos a Telesur inspirado por el sueño de Evo Morales. La apuesta en aquel entonces era iniciar un proyecto piloto con nosotros de Guatemala. No sé ni por qué nos cayó esa chibolita que teníamos que ser nosotros el proyecto experimental de que los pueblos originarios tuviésemos un segmento muy especial en Telesur durante su parrillada de información, motivado, inspirado en todo lo que estaba haciendo en aquel entonces el presidente Evo Morales en Bolivia. Y la apuesta era, aquí debo aclarar, la apuesta era que nosotros los pueblos podemos dirigir un país, podemos dirigir un noticiero sin importar el nivel académico, como lo estaba demostrando el campesino cocalero Evo Morales. Eso era la apuesta y seguramente a consecuencia de esos sueños, de esas inspiraciones que te digo que los 15 años lo estamos viviendo de una manera muy maravillosa porque nosotros mismos no lo entendemos. Aún seguimos resistiendo y como lo he dicho en alguna oportunidad, nosotros tenemos el sueño que en un momento vamos a gritar hasta la victoria siempre y vamos a vencer este bloqueo. Lo estamos venciendo. Yo creo que ahora estamos en la parte atolladero que muy pronto saldremos de esto. Pero es así como vivimos nosotros los 15 años en Telesur, viendo un gran ejército que sobrevive de pura conciencia, no de la remuneración, porque estamos sufriendo la embestida más grande de este capitalismo salvaje, como lo están sufriendo nuestros hermanos cubanos también, que a pesar de que están sufriendo este bloqueo, pues nos han dado muestras muy gigantescas de solidaridad, llevando salud a muchas partes del mundo. Y creo que de nuestra parte también no estamos llevando salud, pero sí llevamos información, somos el puente de una mínima parte de trasladar la voz de las comunidades, aunque a muchos no les gusta que usemos esa frase que somos la voz de las comunidades, en parte tienen razón, pero por otra parte lo vemos como
como que somos el canal para que la voz de las comunidades se escuche. Santiago, decías algo importantísimo y es esa construcción de muchas, de otras formas de vivir, ¿verdad? La construcción de otros modelos para las mayorías, que al final eso es como lo más importante, y la comunicación y el periodismo pues tiene un papel importante que jugar, un compromiso y una responsabilidad en ese sentido. También quiero contarles que estuvimos viendo la posibilidad que Rolanda García pudiera estar también en la entrevista, pero también hay cosas, hay temas de tiempos, horarios, de responsabilidades, el cuidado de la familia, y no le permitieron, pero bueno, la invitación sigue abierta y vamos a conversar con ella para poderla tener en el programa uno de estos días. Santiago, te voy a leer algunos de los comentarios que nos han estado posteando en el programa. Marco Tulio Calel escribe: mis más sinceros saludos al periodista Santiago Botón, es una persona valiente, comprometido. El Ajau que le dé mucha fuerza, saludos de mi parte. Bueno, muchas gracias. Pablo Sigüenza dice: recuerdo un pequeño boletín, un periódico local en el Ixcán editado por Santiago. Abrazo, Santiago, felicitaciones Telesur. Elías Oshom, que es corresponsal de prensa comunitaria en Cobán, también manda un saludo. Bueno, son parte de los mensajes que nos han estado dejando. Santiago, ¿qué papel deben de jugar los medios alternativos en Guatemala? ¿Los medios alternativos en Guatemala o en algún contexto en especial? En el contexto nuestro, ¿qué papel deben de jugar? Mira, yo creo que no hay pierde. Usted decía las frases muy importantes en la construcción de un propio modelo para la existencia, de vivir. Y yo creo que el papel que nosotros tenemos que jugar es un papel de la orientación, de orientar de visibilizar varios de estos modelos. Nosotros siempre estamos muy encantados que hemos tenido el privilegio de que seamos amigos o parte de los amigos de la comunidad de Copalá de la Esperanza, que suma más de 23 años de no utilizar agroquímicos, así literalmente de no utilizar agroquímicos. Nosotros nos hemos pues dado la tarea de visibilizarlo cada año, y nos sorprende cuando vamos en una comunidad y nos dicen: es que vimos un video. Pues por supuesto, tal vez no reconocen quiénes son los autores, pero tampoco deseamos que así sea. Pero lo que nos satisface es que vimos una experiencia de la comunidad de Copalá de la Esperanza, que están haciendo esto. Nosotros queremos hacer lo mismo. Y yo creo que ahí está nuestra obligación y el papel de nosotros, de los llamados medios alternativos, medios independientes, de replicar todo estas experiencias novedosas para otra forma de vivir. Bien, Santiago, para ir finalizando la entrevista, ¿quisieras dejarnos algún mensaje final, una reflexión final, algo que querrás dirigirle a las personas que hoy nos ven y nos escuchan? Bueno, primero voy a empezar por esto. Como muchos reconocerán, yo estuve 8 o 9 años en un canal de televisión de Guatemala, que seguramente cuando hablo de esto ya saben a quién me refiero. Debo dar las gracias también a su director en aquel entonces, que nos permitió visibilizar muchas de las luchas sociales, donde no encontré ni un pero en publicar notas sobre la resistencia contra Xalalá, contra la minera tal, no encontré. Pero llegó un momento donde también nuestras notas tardaban una semana, 15 días para que lo publicaran. Y yo entendía y entiendo que hay presiones muy fuertes para los editores y todo para que eso ocurra.
Y entonces la reflexión final que yo dejaría, compañeros, porque también he asistido a algunos foros donde se critica fuertemente el papel de los medios hegemónicos, de los medios comerciales, que no nos dan espacio, que nos reprimen. Usted lo decía al inicio de esta introducción, que muchos de ellos viven de esa pauta de las grandes transnacionales, si no es que forman parte también de muchas de las empresas. Entonces, nosotros no vamos a esperar convertirlos a ellos y que algún día ellos hablen a nuestro favor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sencillamente lo que tenemos que hacer, pues ya no seguirlos consumiendo y hacer nuestra propia comunicación tal cual como nosotros lo percibimos, sin necesidad de copiar formatos o modelos. Y es justamente lo que nosotros hacemos como Santiago Botón, como Rolanda García, hacer nuestro propio formato. Y yo creo que también aquí vale compartirles que la parte más dura que nosotros vivimos en Telesur, pues son las partes técnicas, porque hay un lenguaje visual que ellos manejan. Esta imagen hay que presentarlo así, esta imagen. Y fue, creo que la parte más difícil, y sigue siendo la parte más difícil. Sin embargo, cuando nosotros podemos en nuestros espacios, pues nos damos esa soltura de manejar la imagen como nosotros nos parezca, sin obedecer a ni un patrón, por supuesto, no vamos a hacer un chirmol y todo. Entonces, hacer nuestra propia comunicación, porque a estos medios jamás, nunca los vamos a convencer de que algún día ellos nos dan algún espacio. Y aquí lanzo una crítica que a muchos no les gusta, pero desafortunadamente la mayoría de los movimientos sociales, de los grupos de izquierda, tienen esa pata coja, esa parte donde cojean, que no le dan importancia a la comunicación, no hacen comunicación. Ellos siguen llorando, siguen esperando que en sus conferencias de prensa lleguen esos de color amarillo, esos de color azul, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos, pues para ellos llega la cosa muy mínima, no llega casi nada. Entonces, tenemos un reto desde casa también, de empezar a hacer no solo de empezar a hacer nuestra propia comunicación, sino que de descostrar nuestra mente, ya dejar de lloriquear por ellos. Mejor si no llegan, mejor si solo llega prensa comunitaria. Y aquí también, Nelton, yo te voy a hacer un comentario muy, muy así, que a mí me ha impactado mucho, porque nuestra vida es comunidad, hemos estado en las comunidades y en varias ocasiones he estado en las grandes comunidades muy representativas y ahí viendo a grupos. Cuando leen una noticia de última hora y dicen, esto es cierto, ya lo dijo prensa comunitaria. ¿Dónde lo viste? Lo vimos en prensa comunitaria. Ya no dicen, lo vimos en ese medio amarillista que lanza ese sonido tenebroso. Ya no dicen lo dijo esta tal emisora, sino lo dijo prensa comunitaria. O sea, prensa comunitaria está adquiriendo a estas alturas, digamos, una credibilidad muy, muy valiosísima, muy importante, porque para mí el hecho de que en una comunidad digan lo dijo prensa comunitaria, eso quiere decir. Y entonces vuelvo a retomar mi crítica para los movimientos, las organizaciones sociales, es apostar por nuestros propios medios, en este caso como prensa comunitaria. Hay mucha gente que escribe muy bueno, muy bonito, muy, muy creativo, solo es cuestión de valorizar, y cuando tengan la oportunidad de pagar sus campos pagados, por favor, hombre, ya no lleven esa cantidad de plata allá a los medios, o sea, distribuyen en los medios alternativos que tanto lo necesitan. No sé, Nelton, vos si me vas a compartir esto, sí da un poco de pena cuando escuchas que dicen que hacen un comunicado, un pronunciamiento, se llevan 40,000, 20,000 para publicar. No estoy en contra, pero se olvidan de esta parte, digamos, de los medios alternativos. Y para finalizar y para motivar nuestra poca audiencia que nos está viendo, yo no sé si nos están mirando, pues es lo que hemos hecho nosotros. Personalmente, además de esas experiencias que yo les comentaba,
hace ya un par de años iniciamos un noticiero local a nivel municipal, un noticiero que le llamamos Realmente, pues la página todavía sigue ahí, pero desafortunadamente tuvimos muy serias complicaciones económicas, ya no pudimos sostener en algún momento, y creo que esto es una crítica para nosotros también, que nos cuesta mucho esa parte de la sostenibilidad. A veces no tenemos esa creatividad como para llevar adelante la parte de la sostenibilidad, y en algún momento cuando ocurren los problemas económicos, en nuestro caso, como el bloqueo económico que estamos sufriendo de parte de Estados Unidos, pues esto también vino a repercutir en este noticiero. Pero quiero decirles que sí, en un momento nosotros levantamos un noticiero acá que debo reconocer que hasta la parte que no simpatiza, hasta la parte de la población que no simpatiza con los movimientos sociales, con la lucha, en un momento se apropió de ese noticiero que nosotros hacíamos. O sea, sí podemos hacer noticiero desde el lugar, desde nuestros espacios. No necesitamos, en muchos de los casos, no necesitamos de grandes recursos. Y entonces es invitar pues a todos que hagamos comunicación cuando nuestra vocación así sea, ¿verdad? Cuando nuestra vocación así sea, pues sigamos nuestra vocación. Y vuelvo a reiterar, el reto para nosotros como medios alternativos es ir pensando en esta parte de la sostenibilidad, porque allí está nuestra debilidad, compañero. Gracias, muchísimas gracias, Santiago, y claramente esa reflexión que hiciste son reflexiones que nosotros también tenemos sobre la construcción de nuestros propios modelos comunicacionales, lograr convertir a nuestros propios medios en esas alternativas frente a los tradicionales. Ya sabemos cuáles son esas narrativas, y pues nosotros solamente somos el instrumento de las voces de muchísima gente en muchísimos territorios que están tomando los medios, un planteamiento de los zapatistas hace muchos años de tomar los medios, y pues y en ese sentido, pues coincidimos muchísimo, Santiago. Te agradezco muchísimo el tiempo para esta entrevista. Pues vamos a seguir estando en contacto y en comunicación. Pues bien, estuvimos conversando con Santiago Botón, periodista y corresponsal internacional para la cadena de noticias Telesur. Santiago, muchísimas gracias. Nelton, a ustedes muchísimas gracias. Gracias por voltear esa mirada hacia nosotros, porque en realidad, como te lo remarcaba desde un inicio, nosotros en algún momento nos sentimos olvidados solo en nuestro círculo, porque no tenemos alguna entidad aquí a nivel nacional que podamos acudir, contarle nuestras penas. De verdad, nosotros nos levantamos el día a día solo encomendados al universo, al creador del universo nada más, y nos sentimos congratulados con esta invitación que nos hiciera, y esperamos que haya servido de algo nuestra conversación, reconociendo que lo que compartimos son cosas muy humildes, muy sencillas. No les pudimos compartir grandes teorías de la comunicación, cosas muy, muy espontáneas desde nuestro corazón. Muchas gracias, Nelton. Muy buenas tardes, Santiago.